este día. Aleluya. Vamos a la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 13 y versículo 53 al verso 58. Y he sentido en mi corazón iniciar hoy con esta enseñanza, esta plenaria en Mateo capítulo 13 y versículo 53 al verso 58. La Biblia nos dice de esta manera, la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y el verso 58 es lamentable lo que ahí pasó. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Lea conmigo el verso 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Quiero tomar un tiempo para hablarles sobre este tema. Hay profetas en tu casa. Amén. Hay profetas en tu casa. En tu casa hay profetas. Tome su lugar dando un fuerte gloria a Dios esta mañana. Y dile al que tienes al lado: hay profetas en nuestra casa. Yo veo muchos ministros con sus esposas, los felicito. Mire a su esposa y dígale: hay profetas en nuestra casa. Gloria al Señor. Hay profetas en nuestra casa. Amados hermanos, el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo fue muy poderoso. Hasta el día de hoy seguimos proclamando la gloria que Él tuvo en su ministerio, sus hechos, sus milagros, las maravillas, las enseñanzas, el ejemplo y todo lo que Él hizo en la tierra. Lo estamos hablando todavía hasta el día de hoy. El poder que Él tenía para sanar los enfermos, para resucitar a los muertos, para dar vida, para poder restaurar corazones, para cambiar pensamientos y sentimientos. Y luego, lo más glorioso, poder ir hasta la cruz y morir en esa cruz por usted y por mí, pero al tercer día resucitar con poder y autoridad. Y esa es la gloria de nuestro Dios. No predicamos a un Dios muerto, predicamos a un Dios que es la única tumba que está vacía en toda la tierra, es la de nuestro Señor Jesucristo. Pero por su gloria y por su poder estamos aquí esta mañana. Y podemos declarar que hasta el día de hoy nunca habrá ningún profeta, ningún pastor, ningún maestro, ningún líder como lo fue nuestro Señor Jesucristo. No dudamos de su poder, no dudamos de su gloria, no dudamos de su ministerio que hasta el día de hoy sigue vigente, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Pero hay una palabra clave que el Señor habló y dijo: porque ejemplo os he dado, y así como yo hice, ustedes también deben de hacer. Y quiero basar esto porque quiero que analicemos el nivel de aceptación del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos colocarle una alta puntuación. El ministerio del Señor fue incomparable. La verdad es que donde Él iba, las multitudes le seguían. Las calles colapsaban. Las ciudades estaban abarrotadas de personas que querían ver al Maestro. Cuando decían que Jesús iba a llegar, la gente salía, las multitudes. Era hasta imposible muchas veces que Él pudiese caminar libremente. ¡Aleluya! Tanto así que mi Biblia dice que en muchas ocasiones el Señor le decía a sus discípulos: vámonos, escapémonos, vámonos a algún lugar, porque ni siquiera nos ha dado tiempo de comer. Hemos estado sanando, hemos estado predicando, hemos estado haciendo mil cosas que tenemos que tomar un descanso. Aún los niños iban detrás de Jesucristo. Los niños querían tocar al Maestro. Y en la entrada triunfal a Jerusalén, usted sabe lo que ahí sucedió. Mi Biblia dice que llevaron un pollino a Jesús.
Y el Señor, antes de montarse, ese pollino no tenía montadura. La gente empezó a quitarse los mantos y los puso sobre el pollino. Y el Señor se sienta sobre ese pollino. Y mientras Él va entrando, la gente se quita sus túnicas y las va colocando en el camino. Y la gente va gritando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que está entrando por esta ciudad. Tan glorioso era su ministerio y el recibimiento que Él tenía en las ciudades. Pero hay un pero en medio de todo esto. Y ese pero tiene mucha validez. Y está registrado en la palabra del Señor, que no fue en todo lugar que lo recibieron de la mejor manera, sino que el lugar donde fue mal recibido y no creyeron en Él, fue en el lugar menos pensado, donde pensaríamos que la gente lo iba a recibir con alegría y algarabía. Fue el lugar donde lo menospreciaron, y fue en su ciudad, en su gente, en Nazaret. Y allí, donde es más doloroso, donde fue menos recibido, fue en la sinagoga, que es la iglesia. Aleluya. Aleluya. Jesucristo nació en Belén, usted lo sabe. Tuvo que mudarse por la persecución de Herodes, y María y José deciden residir en Nazaret. Pero el Señor inicia su ministerio a los 30 años en Caná, allá en Galilea. Y después regresa a Nazaret, donde se había creado. Llega al lugar donde la gente lo conocía, donde la gente lo había visto crecer, donde la gente había visto quién era Él desde muy niño. Y ahora llega a esa ciudad de nuevo. Y el problema no fue que llegara a la ciudad. Posiblemente había un recibimiento. Jesucristo se había alejado algún tiempo de Nazaret y ahora regresa a esa ciudad. Podemos imaginarnos que hubo una comida, porque usted y yo sabemos que el ministerio de Jesucristo no todo fue espiritual. Había muchas cosas humanas, como usted y como yo. Jesucristo comía como usted y como yo. Jesucristo se cansaba, dormía, hacía tantas cosas como usted y como yo. Y el problema no fue cuando llegó a la ciudad. Posiblemente sus hermanos le hicieron una buena comida. Posiblemente sus hermanos adornaron la casa, si podíamos imaginarlos de esa manera. El problema no era este. El problema es cuando Jesucristo llega a la sinagoga, entra a la iglesia. Y cuando Él entra ahí, hay una persona que funge un papel impresionante para que esto se pudiese notar. Y no fue la congregación, sino que fue el líder de la sinagoga. Aleluya. Y el líder de la sinagoga se levanta, y él tenía la opción. Usted sabe, estoy hablando de ministros. El líder de la sinagoga tenía el poder y la potestad y la autoridad para pedir a cualquier extranjero o invitado que pudiese pasar al frente y dirigirse a la congregación y darle los rollos y los pergaminos para que pudiese pasar. Así que el encargado de la sinagoga está en ese día, en esa mañana, está listo y viendo a todos los que entraron, y ve que entra Jesús de Nazaret. Él no sabía tanto de su ministerio, estaba iniciando el ministerio del Señor. Así que cuando lo ve entrar, le dice: oye, tú, Jesús. Y él levanta la mano y dice: sí, dime, ven acá y vas a leer hoy los pergaminos y vas a leer la lectura. Y el Señor se levanta de ese lugar y viene al frente y empieza a leer las escrituras. Y empieza a hablar la palabra. Y empieza a hablar. Y empieza a estar de su sabiduría. Y mientras Él está hablando y predicando y está dando ese consejo de la palabra, todos los que estaban sentados se maravillan cómo Jesús hablaba. Están maravillados, están atónitos, están recibiendo, están aplaudiendo, están haciendo tantas cosas porque hay una palabra fresca que sale de la boca de Jesucristo. Y dicen: no te conocemos mucho, pero lo que estás hablando es glorioso y poderoso. No te conocemos, pero nunca ha hablado hombre como tú. Hay algo dentro de ti que embarga nuestros corazones. ¿De dónde tienes esta sabiduría? Mientras todos están alucinados con las palabras del Señor, hay un cambio radical en la mente de ellos. Y el cambio viene cuando dejan de ver el espíritu que está dentro de Jesús para enfocarse en la humanidad de Jesús. Y cuando se enfocan en la humanidad, dicen: no, momento, esta algarabía, esto que sentíamos ahora es terrible.
derribado por lo que yo pienso de ti. Y ¿sabes qué? No me convence tu ropa, no me convence tu rostro, no me convence quién eres. No, es que tú no eres un extranjero, tú no eres alguien de otro país, no, tú eres de los nuestros. Tú eres alguien que estabas con nosotros. No sabemos el nombre de tu mamá, que se llama María. No sabemos que tu padre se llama José. Yo conozco a tus hermanos, a Jacobo, a José, a Simón y a Judas. Aquí están tus hermanas con nosotros. ¿De dónde tiene lo que ahora siente y lo que tiene para hablar? Y cuando ellos cambiaron el concepto, dejaron de ver lo espiritual por ver lo físico, todo se derrumbó. Entonces, cuando esto sucede, mi Biblia dice que el Señor dejó de hablar y de hacer tantos milagros porque la gente no le creía a Él. Y el Señor se levantó y dijo en estas palabras: esto es normal y común lo que estoy viendo en ustedes. Porque si hay un lugar a donde un profeta no se le da honra, es en su propia casa. Aleluya. Aleluya. Si hay un lugar donde nadie cree a las palabras y a la unción de los profetas, es en su propia casa. Se honra a un profeta en todas partes, dice una versión bíblica de Mateo 13:57. La versión bíblica Palabra de Dios para Todos dice: se honra a un profeta en todas partes, pero nadie es profeta en su propia tierra. Así es, amén. Quiero que entiendan algo. Y estoy enseñando y quiero llegar al corazón de ustedes. Jesús llegó a la ciudad de una manera normal y común, como usted y como yo. ¿Alguien piensa de pronto que la niñez de Jesucristo fue una niñez extraña, o que estaba oculto, o que estaba en algún lugar meditando? No, no, no. Él fue un niño normal y común. Trabajaba con su padre. Hacía todo con su padre. Hacía los muebles con su padre. Se sentaba y comía los tacos con los demás. Lo vieron crecer, lo vieron crecer. Él no tenía una posición importante, un estatus social. Es más, la carpintería era un oficio hasta cierto punto normal. Y ahora, cuando aparece con unción, ahora cuando aparece con una gloria diferente, ahora cuando empieza a dar los primeros pasos para una vida diferente en Cristo y una gloria diferente, cuando despertó en él lo que había, el propósito divino, los primeros que para ellos era inaceptable, era para su propia gente y para su propia familia. Ahora no lo podían ver como un profeta, ellos preferían ver a otro como un profeta, pero menos a Jesús, porque a ti te conocemos, porque comiste en mi mesa, porque yo te vi llevando los muebles, porque te vi cortando madera, porque te vi haciendo muchas cosas que eso a mí no me convence. Ahora no vengas aquí a decirnos que tienes una unción poderosa. Y el Señor dijo: no hay profeta, a nadie se le honra como profeta en su propia casa y en su propia tierra. Y yo vengo a decirles en este día: aquí hay una gran enseñanza para ustedes y para mí como ministros. Y podrían hablarles y enfocar esto y decirles: ¿sabe algo, hermano pastor, ministro? Hay profetas en su iglesia. Y todos decimos amén. Sí, y porque hemos visto ministerios que se han levantado en la iglesia. Hemos visto cómo llegan personas con vidas destruidas en alcohol, en drogas, en tantas cosas, y llegan a la iglesia y empezamos a predicar en la palabra y son bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, reciben el Espíritu Santo, son transformados, les damos oportunidad para crecer, y luego de aquel perdido ahora tenemos soldados en Cristo Jesús. Hay profetas en nuestra iglesia, claro que sí. Hay hombres y mujeres que Dios está levantando, pero escúchame. Dígalo. Aleluya. Muchas veces no ponemos la mirada en los nuestros. Aleluya. Aleluya. Amén. Porque para nosotros hay profetas en la iglesia, pero no en nuestra casa. Aleluya. Amén. Aleluya. Suéltelo.
Porque nosotros decimos, no, vamos a poner a multimedia en la iglesia y pongamos pantallas, gloria a Dios. ¿Y quién se va a encargar de eso? Y allá está nuestro hijo sentado al lado nuestro. Y el hijo está diciendo así, ojalá me ponga mi papá, ojalá me ponga mi papá, ojalá mi papá me voltee a ver. Y nosotros pasamos, tú no sabes nada. Tú ni siquiera tan mal que eres para el estudio. No, tú no la haces. Aleluya. Gloria a Dios. Porque tenemos hijos jóvenes. Pero no, es que como yo te vi, tú no puedes. No, es que el hermano Pedro, uy, qué unción tiene para predicar. Pero tú, mijo, tú, no, hombre. Si tú a la hora que te levantas a las 11. ¿Qué palabra vas a tener para el pueblo si tú a las 11 te levantas? ¿Qué palabra vas a tener para el pueblo si tú, yo te conozco bien? Gloria al Señor. Yo sé de qué pata cojeas. Yo conozco tus errores. Yo conozco. Si tú ni comer puedes, ¿cómo vas a ir y predicar? Pero levantamos a otros. Y a uno que ni siquiera sabemos ni a qué hora se levanta. Porque todos podemos decir, yo a las 5 estoy orando, aleluya. A él le creemos, pero a veces no le creemos a nuestra familia. ¿Puedo predicarles con libertad? Y en nuestra casa hay profetas. Amén, así es. ¿Y saben cuál es el problema? Que como son de los nuestros, no le ponemos la importancia de vida a ellos. Ahí hay un joven, algún niño. Y no, hermanos, yo le voy a decir algo. Yo ahora tengo 41 años de edad. Gloria al Señor. Sé que me veo como de 21. Gloria al Señor tampoco. Pero tengo 41 años de edad. Y nunca olvido que a la edad de 7 años. Nosotros crecimos en Centro Vida en Guatemala. El obispo Tomás Gross, que está en la presencia del Señor, él fue nuestro pastor. Él me bautizó a mí en el año 86, si no mal recuerdo. Y yo veía en ese tiempo el obispo presidente, que es el reverendo Esteban Gross, él tocaba el bajo en Centro Vida en Guatemala. El pastor Daniel Dross tocaba la batería. Y Marcos Dross, nos sentábamos con Marcos Dross en la primera fila. Y Marcos Dross no tocaba ningún instrumento. Yo no se me olvida que él siempre hacía así cuando estábamos cantando. Y como yo me paraba a la par de él, yo hacía así también. Y yo me moría por ver cómo Daniel Dross tocaba la batería. Y yo me iba a la primera fila para ver cómo él tocaba. Y una ocasión me dijo él, ¿quieres tocar la batería? Y yo le dije, sí. Y me dijo, te voy a enseñar. 2 clases me dio, ya no me enseñó más, ¿verdad? Pero al menos me empujó. Y mi padre sale para pastorear una iglesia, porque mi padre era asistente del obispo Dross. Y nos fuimos para pastorear una iglesia. Y cuando llegamos, él tenía en su mente que yo quería tocar una batería. Y me dijo, hijo, lo primero que voy a hacer es te voy a comprar una batería. Y me compró una batería y me ponía a tocar en los cultos. Yo arruinaba los cultos. Porque había un hermano que tocaba la guitarra. Y bueno, usted sabe que los hijos de los pastores como que los... Aleluya. Aquí en México no me equivoqué de lugar. Les voy a contar de Guatemala. Y allá van sacando los hijos de los pastores. Y el hermano de la guitarra se ponía, vamos a cantar, venimos ante ti. Y yo iba, y se me volteaba a ver enojado. Pero mi padre confía en mí. Y llegó un día el músico y le dijo, pastor, baje a su hijo. Y le dijo a mi papá, no lo voy a bajar. Porque ellos son los que me ayudan en la iglesia. Si alguien tiene la carga de la iglesia, son ellos. Usted también tiene carga, pero usted también empezó así como él. Y él va a seguir en este ministerio. ¡Aleluya! Me rompió este cincho. Se me rompió este. Gloria al Señor. Y empecé a tocar el piano. Y yo tocaba el piano con un dedo. Y me dijo, confío en ti. Y me inscribió a un lugar para estudiar el piano. Y empecé a cantar. Y me ponía a cantar. ¿Y sabe qué, hermano? Yo ahorita tengo un hijo de 19 años. Y tengo un hijo de 14. Y sé lo que le estoy predicando.
Porque los hijos de los pastores, los que tienen niños, los que tienen adolescentes, algunos tal vez que no tienen hijos todavía, y algunos que de pronto ya tienen sus hijos grandes, podrán darme la razón. A veces los que menos se les pone el enfoque en la iglesia es a los hijos de los pastores. Aleluya. Yo tengo un hijo de 19 años y que yo lo veía a él pequeño, le decía, hijo, tú tienes que cantar, y él me decía, no, yo no quiero cantar. Hasta que un día le dije, hijo, te vienes aquí, y le di un micrófono y le dije, tú vas a cantar en este culto, y empezó a temblar y me dijo, ¿y qué canto? Tú solo canta. Y mi esposa dijo algo que me impresionó y dijo, mira, hijo, tú canta, porque uno que no sabe de música, uno no sabe si va en la nota o no, uno va a alabar a Dios. Sí, tú estás alabando a Dios, pero aquí se están desarrollando ministerios, aquí se está levantando gente que te va a ayudar un poco más adelante en la obra de Dios. Y me dieron la oportunidad y empecé a tocar la alabanza y empecé a cantar, y en una de esas Dios me bendijo. Teníamos un grupo con mis hermanos, empezamos a ir a toda Guatemala, empezamos a ir a Centroamérica, ya ni nos manteníamos casi en la iglesia, y fue allí en uno de esos cultos en el país de Honduras donde recibí el llamado al ministerio. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Pero también tengo el pesar de decirlo, que tengo tantos amigos que ahora tienen mi edad, que no están ni en el evangelio. Aleluya. Hay poder en Jesús. Y la pregunta es, ¿por qué no estás? Y lo primero que dice es que mi papá nunca confió en mí. Traté de levantar la mano para que me viese, pero nunca tuvo ojos para mí. Aleluya. Y yo me pregunto, cuando alguien me dice esto, ¿qué podemos ver en otros que no tienen los nuestros? Aleluya. Aleluya. Si desde niño yo recuerdo cuando empezamos el ministerio, y espero que Dios esté tocando la vida de alguien que tiene la posibilidad ahora en adelante. Usted me dice, pastor, mi hijo tiene 5, 7, 8, 10, 12 años. No importa cuántos años tienen. Lo que pasa es que vamos sembrando en ellos el amor al ministerio, el sentirse útiles, el decir, no, yo un día voy a predicar como mi papá, yo un día voy a ser como mi papá, yo un día voy a orar como mi papá, voy a predicar como mi papá, porque él cree que yo puedo ser como él piensa que yo puedo hacer las cosas, yo voy a hacer algo, porque es la iglesia de mi padre. Yo recuerdo bien, no, es que es fácil llegar cuando todo está como ahora. Cuando empezamos el ministerio, los que pasábamos hambre éramos nosotros como familia, no los miembros de la iglesia. Aleluya. Poder en Jesús. Los miembros de la iglesia llegaban, reverendo, ellos tenían su comida, pero nosotros no la teníamos. No, cuántas veces había una hermana, y no estoy diciendo porque esto ha sido una carga en mi corazón, no, Dios sabe que no, pero cuántas veces nosotros, pastor, reverendo Jesualdo, comíamos porque había una hermana que nos regalaba tortillas. No había comida. Y esta hermana llegaba y decía, hermano, vengan a traer tortillas para comer. Y en Guatemala las tortillas son un poco más gruesas, un poco grandes, pero son de maíz, no tienen sabor. Usted sabe que es una tortilla. Y cuántas veces mi padre decía, llegaba a una tienda y decía, véndanos una onza de margarina. Y la señora cortaba con un cuchillo una porción así de margarina, y tomaba las tortillas mi madre y les daba solo una untada de margarina, las enrollaba y decía, come. Yo le decía, mamá, pero póngale más margarina que no tiene sabor. Y me decía, no, es que ya no hay para los demás. Y no, que aguas ahora, Coca-Cola, no, agua de la pila. ¿Cuántas veces dio mi padre sin zapatos? ¿Cuántas veces mi padre decía, mira, te voy a ir a comprar zapatos, pero no me pidas, yo sé lo que te voy a comprar? Yo le decía, pero ¿por qué no te puedo pedir? Un día le dije a la edad de 9 años, ¿por qué no te puedo pedir unos zapatos? Y me dijo, es que me avergüenzas porque no tengo el dinero suficiente para comprártelos. Un día te voy a comprar los que tú quieras, pero ahorita no podemos. Y no se me olvida que íbamos, Pastor Choto, a un lugar donde nos vendían zapatos con suela de hule. Y nos compraban eso para que nos durara un año. Aleluya. Ay, pobre Jesús. Aleluya. Pero junto al sufrimiento había una confianza que mi padre decía,
tú vas a ser un predicador un día. Amén, Un día aleluya. vas a ser un predicador. Un día vas a cantar en la iglesia. Tú vas a dirigir alabanza. Un día vas a ser un pastor del evangelio. Y llegó un día, hermanos, en que a la edad de 19 años ya todas las cosas habían cambiado. Dios había bendecido a mi padre. Las cosas cambiaron radicalmente. Y yo estaba por casarme. Y cuando estaba por casarme, mi padre me dijo estas palabras: hijo, quiero que prediques en la iglesia y que seas mi asistente. Y yo le dije: papá, para cantar cuente conmigo, pero para pastor nunca. Aleluya. Y me dijo: ¿por qué? Y él empezó a llorar en esa oficina. Yo le dije: no, es que yo me voy a casar y voy a tener mis hijos y yo no quiero que ellos sufran lo que yo sufrí. Así que yo estoy estudiando y voy a trabajar y mis hijos van a tener lo que yo nunca tuve. Poder en Jesús. Pero dentro de mí había un fuego, como dijo Jeremías, había un fuego allá, que no era por las veces que toqué el piano, sino que un hombre que confió en mí, un hombre que llamé padre, que confió en mí. Y yo dije: no, ¿cómo puedo alejarme cuando hubo alguien que cuando yo no era nadie confió en mí? Les voy a decir algo: hoy estoy predicando, es un honor grande estar en Guadalajara predicándoles, porque hubo un padre que sabía que había profetas en su casa, que había músicos en su casa, que había alguien que podía ser útil para la gloria de Dios en su propia casa. Déjeme preguntarle esta mañana: Gloria a ti, Jesús. ¿tú crees que hay profetas en tu propia casa? Sí, amén. Aleluya. Pero lo estás impulsando a hacer lo que deben de hacer. Sí, amén. No, sus hijos no tendrían que levantar las manos. Hoy tengo un hijo de 14 años que no le gusta la música. Mi hijo mayor le encanta la música, es bueno para tocar el piano, toca la batería, toca la guitarra. Es el hombre orquesta. Yo tengo un hijo de 14 que yo le dije: hijo, tienes que cantar. Y me dijo: papá, yo no puedo cantar. Y yo le dije: ¿no puedes cantar? No, papá, yo no puedo. Me dijo a los 12 años. ¿Y sabe qué le dije? ¿Y quién es tu padre, pues? Y se me quedó viendo. Entonces sí puedo. Claro que sí, amén. Amén. Porque desde que eran pequeños, yo tomo a mis hijos y les digo: hijos, me encanta ver a alguien tocar el piano, pero me toca verte tocando a ti. Así es, amén. Porque el día que mi hijo tomó la primera vez el micrófono para poder llegar y predicar la palabra, y la primera prédica, yo era el primero que le estaba aplaudiendo. Y la gente de la iglesia, cuando ve que usted le aplaude a un predicador, también están aplaudiendo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque yo tengo que impulsar a mi propia familia. Porque un día yo ya no estaré. Amén. Sí, amén. Voy a decir algo, reverendo, con mucho respeto. Aleluya. Lo conozco muy poco, pero lo admiro cuando veo a sus hijos. Claro, amén. Sí, amén. Yo me imagino, no sé si es la palabra correcta, orgullo, pero la alegría, la satisfacción de ver que tiene un hijo coordinador, que sus hijos son pastores, y llegar a esta edad y verlos, que los nietos también van en ese camino. Yo quiero llegar a ser así, y voy a luchar para que mis hijos estén ahí. No importa que digan que porque es el hijo del pastor, no importa. Si yo no los impulso, ¿quién los va a impulsar? Pastor, si usted no lo levanta, ¿quién los va a levantar? Si usted no les da la oportunidad, ¿quién nos da la oportunidad? Nadie. Pero si usted lo hace, Dios le está hablando a un padre y una madre. Dice: te envío un profeta, te envío un diamante en bruto que tienes que pulirlo, pero tus hijos serán una gran bendición para la iglesia de México. Tal vez tus ojos no verán el millón o los 2 millones, pero nuestros hijos dirán: aquí está el millón que mi padre proclamó, aquí está el millón que mi padre dijo que lo conseguiríamos. Ellos tienen la carga de la iglesia como tú y yo la tenemos. Alguien aplauda a Dios en esta mañana. Alguien aplauda a Dios y diga: Señor, háblame, que necesito esa palabra. Es que no solo depende del pastor, no solo depende del varón.
Mi Biblia dice que hubo una mujer llamada Ana, y cuando vio a ese niño, dijo: tú eres dedicado al Señor. Claro. Tú eres dedicado para Dios. La Biblia no menciona aún el Cana que tomó a su hijo para entregarlo. No, la Biblia no habla mucho del Cana. Solo habla de Ana. Así es. Aleluya. Así es. Y Ana dijo: este niño es consagrado a Dios. Dios está buscando mujeres en este lugar. Yo voy a ver a personas, a pastores, ministros que tienen hijos pequeños. Tú no ves correr por la iglesia. No vemos correr en la iglesia. Yo recuerdo cuando me pusieron por primera vez como servidor de la iglesia. Me puse mi corbata. Y cree que la gente me saludaba, ¿no? Me veía parado. Yo siempre quedaba con la mano extendida. Y la Biblia dice que cuando Jesucristo se perdió, porque se quedó en el templo, y mire qué papás, como algunos de nosotros, hasta el segundo día se dieron cuenta que Jesús no estaba. Imagínense qué madre y padre. Porque si usted ha leído bien, dice que a los 2 o 3 días se dieron cuenta que Jesús no estaba y regresaron. Y cuando regresaron, Jesús estaba hablando con los maestros de la ley. Y le dijeron: hijo, ¿qué? ¿Por qué haces esto? Y Jesús le dice: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero María veía todas estas cosas y las guardaba en el corazón. Así es. Mujeres, ustedes tienen, hermanas, ustedes tienen una bendición gloriosa que se llama un sexto sentido. Lo sabían, ¿verdad? Amén. Ustedes tienen algo glorioso que Dios les dio a ustedes. Y ustedes tienen la dicha de conocer a sus hijos. Yo me admiro cuando mi esposa me dice: ¿ya viste a Samuel cómo está? ¿Está triste? Y yo le digo: no, no está triste. Y me dice: sí. Mírale los ojos. Y me le quedo de los ojos, pero no tiene nada, le digo yo. Ella sabe. Déjenme hablarle a una madre que tiene hijos pequeños, que tú lo ves corriendo por la iglesia y tú dices: no, este niño ¿qué? Pero ahí la iglesia dice: el hijo del pastor. Pero la madre siente ahí adentro: él tiene un don especial de Dios. A veces como padres no lo vemos, pero ustedes son nuestra ayuda idónea para poder verlos y decir: voy a orar porque él va a ser alguien usado por Dios. Ella va a ser alguien usada por Dios. Varones, ya ustedes que tienen hijos adolescentes y jóvenes, ustedes quieren emprender algo nuevo en la iglesia, primero piensen en sus hijos. No tengo que buscar a alguien encargado del sonido. Mi hijo es el que debería ser encargado del sonido. Oh, el hijo del pastor, sí, él tiene la carga que yo tengo. Un día lo voy a ver, hoy lo veo dirigiendo la consola, mañana lo voy a ver predicando. No puede ser que otros prediquen mientras que mis hijos no lo hagan. Primero es mi familia. Quiere ponerse de pie esta mañana, por favor. Estoy muy seguro que mientras estaba predicando, no conozco a sus familias ni a sus hijos, pero veo tantos jóvenes aquí, hijos de pastores. Si tú no los impulsas, la Biblia dice que como saetas en la aljaba son nuestros hijos. Y aquel hombre tomaba el arco y lo extendía para lanzar esa flecha. Hasta donde los impulsemos, ellos llegarán. Amén. Amén. Yo pensaba y analizaba que lo más hermoso para Noé fue esto. Terminó el diluvio, el arca se estancó y se abrió la puerta. Y el primero que baja es Noé.
Pero la satisfacción más grande no es cuando puso los pies en tierra seca y firme y saber que todo el mundo se había destruido, pero que él estaba ahora con vida. Lo mejor de su vida fue voltear a ver a los que iban a bajar del arca. Y él no estaba esperando que bajara el león. El corazón le palpitó cuando salió su esposa y le dijo: Noé, podemos bajar. Ven, todo está seguro. Pero apareció Sem. Padre, puedo bajar, ven, hijo. Pero detrás de Sem venía la esposa de Sem y él le palpitó el corazón. Sus 3 hijos bajaron, salvó a su familia. Esto quiero decirles, hermanos, un día yo sueño con que ustedes y yo nos paremos y veamos a nuestros hijos predicadores del evangelio, a nuestras hijas siendo mujeres de Dios. Esto trae Dios para esta zona 3 y le dice: impulsa a tu propia familia. Y siento mi corazón esta mañana. Siento orar en mi corazón y quiero decir esto. Aquí hay un altar esta mañana. Porque juntamente con el impulso, solo déjeme dar una pincelada de esto. También tiene que haber un ejemplo de amor para nuestras familias. Así es, aleluya. Necesitamos tratar a nuestros hijos con el amor y el respeto, como tratamos a los demás. Sí, amén. Quiere venir al altar, venga y quédese aquí de pie, porque quiero decir algo que siente mi espíritu. Venga aquí al altar. Pastor, usted no conoce a mis hijos. Viera, pastor, que mis hijos no están tan bien en Cristo. Yo hablaba con un pastor, me dijo: pastor, usted sabe que mi hijo no está bien, tengo un problema, venga al frente. El Espíritu Santo va a tocar a todos esta mañana aquí. Y me dijo: Dios, pastor, es que usted no conoce a mis hijos. Le voy a confesar algo, me dijo el pastor. Le encontré a mi hijo una canción del mundo y eso yo hice que mi hijo no es capaz, mi hijo no es apto para lo que usted dice, que pueda predicar el evangelio, para darle oportunidades. No, yo le dije: déjeme hacerle una pregunta, pastor. ¿Los que usted tiene como líderes son santos? Y me dijo: pues yo no tengo malas noticias de Dios. Usted iba a preguntar a sus casas cómo son, ha ido al trabajo a preguntar cómo son. Le garantizo que si usted va a preguntar por ellos, se va a llevar también una decepción como los suyos. Pero ¿qué hace usted cuando encuentra algo así en algún miembro de su iglesia? Oh, pues yo lo visito, yo lo restauro. ¿Y qué haces con los tuyos? Los desechados. Y decimos: no, hijo, tú ya no me tocas, no toca la alabanza, porque lo que te encontré en la casa. Pero sabemos que, y con todo el respeto del mundo, y no estoy abriendo una puerta para el pecado, pero conocemos las faltas de la gente que tenemos usándolos. Y muchas veces ignoramos esas faltas. Pero con los nuestros somos tan drásticos. ¿Y sabe algo? Yo tengo muchos amigos ahora, hijos de pastores, que no están en el evangelio. ¿Y sabe qué es lo más doloroso, pastor? Que en el tiempo anteriormente la gente le daba más prioridad a su ministerio que a las familias. Y un caso que tengo en mi mente es de un joven de nuestras iglesias. Era muy buen músico. Tuvo una relación con una señorita y de pronto ella terminó embarazada hace muchos años atrás. Y llegó el supervisor de ese distrito en Guatemala y le dijo: pastor, usted decide, o su ministerio o su hijo. Si usted quiere continuar con el ministerio, saque a su hijo de la casa y saque el pecado.
¿Y sabe qué hizo el pastor? Sacó al hijo y le dijo, vete, porque tú sabes que si tú no te vas me quitan la iglesia. Y el hijo se fue. Hasta el día de hoy me dice, yo no quiero nada de iglesia, ni me mencioné esa iglesia. Somos amigos, nos sentamos, platicamos, pero me dice esto, no me mencioné nada de iglesia ni de Dios. A mi papá lo perdoné, pero no a la iglesia. ¿Qué vas a hacer tú con tus hijos? ¿Qué estamos haciendo? Siempre, aleluya. ¿Dónde están tus hijos hoy? ¿Están en un altar, en un ministerio? ¿O tienes a la juventud de tu iglesia en ministerios, pero los tuyos allá están sentados? No, eso va a cambiar aquí en esta zona. Eso va a cambiar aquí. Alguien tiene que venir y decir, Dios, mis hijos